Esta comparecencia después de la firma del acuerdo de gobierno, un acuerdo para un gobierno reformista y de progreso. Un acuerdo de gobierno que siente las bases de una nueva etapa política en España. Un acuerdo que representa la reforma profunda de este país, con más de 200 reformas que contiene ese acuerdo, en las que Ciudadanos y el PSOE han hecho un esfuerzo para dos proyectos políticos distintos, con dos programas electorales distintos, que representan a 9 millones de españoles juntos y que hemos sintetizado en ese documento, como les digo, con más de 200 reformas contenidas. Miren, aquí donde nos encontramos, en el Congreso de los Diputados, y aquí justamente con este cuadro que nos acompaña, el abrazo, en este país se hizo un gran esfuerzo en la transición. Con valentía, con generosidad, con coraje y con ganas de llegar a acuerdos, España puso las bases de nuestra mejor etapa histórica. Una democracia con libertad, con prosperidad, con justicia social y con unión e igualdad entre todos los españoles. Y hoy a los españoles nos toca hacer otra vez lo mismo. Nos toca sentar las bases de otros 40 años de libertad, prosperidad, justicia social, igualdad y unión. Y no va a ser fácil, como no lo fue en la transición. No va a ser fácil poner de acuerdo a quien piensa distinto, pero sí puede ser más fácil si los que pensamos distinto queremos poner encima lo que nos une en vez de lo que nos separa o nos divide. Por eso, en ese documento se sientan las bases, insisto, para una nueva etapa política. Una etapa política marcada por la lucha con los principales problemas que tiene hoy España. Los problemas de España hoy son distintos, seguramente, a los que tuvimos en la transición, pero comparten algo en común, que la mayoría de españoles los sufren y la mayoría de españoles piden soluciones y que se ponga la legislatura y el Gobierno en marcha. Ese Gobierno contiene, por favor, un poquito de silencio, ese Gobierno contiene acuerdos para defender la igualdad de oportunidades, acuerdos para garantizar empleos de calidad, para que los más desfavorecidos, los que menos tienen, la gente que busca y no encuentra trabajo o tiene trabajo y no llega a final de mes, tenga soluciones concretas. Un acuerdo también que habla de un pacto nacional por la educación. Por primera vez en España, un pacto, un acuerdo de gobierno lleva como bandera un pacto nacional por la educación. Un pacto nacional que garantice la igualdad de oportunidades y también la excelencia, el mérito y la innovación. Un acuerdo que garantiza también que el Pacto de Toledo es el lugar para garantizar las pensiones, para hacer de las pensiones no un debate electoral, sino un proyecto de país. Una sanidad para todos los españoles, igual para todos, un derecho fundamental que quiere garantizar nuestra Constitución en nuestra reforma constitucional, derechos sociales garantizados en nuestra Constitución. Pero también habla de un modelo económico y productivo distinto, un modelo económico para el siglo XXI, donde se invierta en I+D+I, donde se invierta en innovación, donde se cambie el modelo productivo y una economía solvente, una economía al servicio de los ciudadanos y no de la especulación, una economía que vuelva a poner a España donde se merece. Por tanto, el modelo económico de este documento es el modelo económico que siempre ha defendido Ciudadanos, un documento que defiende, insisto, innovación, desarrollo, también investigación y, sobre todo, que las empresas, los trabajadores encuentren un marco de diálogo para que el marco laboral no sea un impedimento, sino el instrumento para el acuerdo social, el instrumento para que trabajadores y empresas encuentren el camino para hacer de nuestra economía una economía competitiva como tienen todos los países europeos o los mejores países europeos. También hay un acuerdo fundamental para aquellos soñadores, para aquellos emprendedores de España. Por primera vez, los autónomos protagonizan un acuerdo de gobierno entre dos partidos políticos. Un acuerdo de gobierno que pone a los autónomos, a más de 3,5 millones de españoles que sueñan, que tienen dificultades, que a veces no llegan a final de mes o tienen que cerrar sus negocios, sus proyectos de vida. Vamos a poner en marcha una reforma profunda en el campo de los autónomos que garantice que quien no llega a final de mes, que también hay muchos autónomos que no pueden sacar adelante sus proyectos, la Administración pública y la cuota de los autónomos deje de ser un impedimento y que paguen más aquellos que más pueden y menos aquellos que no llegan a final de mes. También hemos garantizado en este documento, en este acuerdo de gobierno reformista y de progreso, que no se vuelvan a subir los impuestos a los españoles. Un punto fundamental para que nuestra economía sea competitiva, para que no tengamos más lastres en la dificultad de crear empleo o en la dificultad de poner un proyecto económico en marcha. Por tanto, no habrá subida de impuestos si se pone en marcha este acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Las clases medias y trabajadores españolas pueden
estar tranquilos con este acuerdo porque, a diferencia de otros proyectos, aquí Ciudadanos ha querido, y el Partido Socialista, que se garantice que la clase media trabajadora no tendrá más presión fiscal y podrán intentar levantarse incluso aquellos que se han caído con la crisis. Y también, finalmente, un acuerdo de estabilidad presupuestaria, pero también de legítima negociación dentro del marco del Pacto del Euro, dentro del Eurogrupo, legítima negociación para cumplir con Europa, pero también para cumplir sobre todo con los españoles. Yo creo que no hay que elegir entre España y Europa, entre los españoles y los europeos. Se puede hacer una política social y económica que cumpla con los españoles y se puede también decirle a Europa que España va a ser un país serio, que España va a cumplir sus objetivos, pero que tenemos también legítima necesidad de flexibilizar nuestro déficit público para no seguir subiendo impuestos o no seguir haciendo recortes. Por otro lado, este acuerdo de Gobierno recoge una bandera fundamental en esta nueva etapa. El segundo problema de los españoles, el primero es el paro, y hemos hablado de ello, el segundo es la corrupción. Y hay que dar soluciones a la corrupción. No basta mirar hacia otro lado, no se pueden buscar más excusas. La gente no soporta más la corrupción que estamos sufriendo en nuestro país. Por tanto, la regeneración democrática era una de las condiciones básicas también para llegar a un acuerdo y está de una manera absolutamente novedosa, porque en 35 años nunca se han fijado acuerdos de este tipo para renovar nuestro panorama político, para renovar e impulsar nuestras instituciones y para luchar contra el fraude, contra la corrupción y contra aquellos que roban lo que es de todos. Por tanto, esa regeneración democrática está en primera instancia, explícitamente. Ayer recordaba algunos de esos puntos exprés, otros también, respecto a los imputados, los aforamientos. Todos los privilegios políticos deben suprimirse para que todos los españoles, también los políticos, seamos iguales ante la ley. Por tanto, reformas importantes, reformas valientes, reformas que merecen coraje, valentía y generosidad, son las que hemos puesto aquí. Y, finalmente, una reforma que también aquí en este lugar es importante de recordar hoy. Una reforma que actualice nuestra Constitución, una reforma que vuelva a impulsar el proyecto común español de nuestro marco constitucional. La Constitución, como todo y todas las leyes, la ley de leyes, hay que respetarla, hay que cumplirla, pero también puede renovarse y mejorarse. Por tanto, la reforma constitucional es otro de los puntos de acuerdo que vamos a llevar a cabo, una ponencia que reforme nuestra Constitución con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles, con el objetivo de regenerar la democracia, con el objetivo de instituciones al servicio de los españoles y con el objetivo de garantizar la unión y la igualdad de todos los españoles. En este documento, explícitamente, Ciudadanos y el Partido Socialista han fijado la base para seguir siendo compatriotas. Los españoles, en la transición, decidimos dejar de ser enemigos para ser compatriotas. Y les digo que este acuerdo de Gobierno garantiza que los españoles vamos a seguir siendo compatriotas. Vamos a seguir viviendo sin fronteras. Vamos a seguir viviendo en un mismo país, en una nación que se llama España y en un país descentralizado, plural y diverso, que es nuestro país. Por tanto, garantizamos la igualdad, garantizamos la diversidad, pero también ponemos por escrito que nadie desde este Gobierno puede intentar romper ni la igualdad ni la convivencia entre españoles. Era un requisito fundamental en el momento que vive España, en el que hay retos y desafíos al orden constitucional y a la convivencia, y que Ciudadanos y el Partido Socialista consigan poner explícitamente en un acuerdo de Gobierno que ni la unidad, ni la igualdad, ni la convivencia son negociables, me parece un avance fundamental en este acuerdo que firmamos hoy. Y, finalmente, también les debo decir que todo esto que les estoy contando no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer con más gente, con más partidos, con agentes sociales, con instituciones, con la sociedad civil española. Así que yo hoy pido desde aquí, desde que hemos firmado este acuerdo de Gobierno, un esfuerzo con la misma valentía y la misma generosidad que hemos demostrado los firmantes de este acuerdo, y se lo pido también a los demás partidos políticos, especialmente a aquellos que defienden la unión de los españoles y un Gobierno constitucionalista, a aquellos que defienden una economía solvente y que cumpla con España y con Europa, a aquellos que defienden una etapa política de estabilidad y de solvencia para nuestro país. Por tanto, quiero dejar claro que aquí están las bases para una nueva etapa política, pero para que todo esto que les he dicho y esas 200 propuestas que recoge este documento, 200 reformas para España, para que se pongan en marcha, hace falta voluntad política. Algunos piensan que solo hay que contar escaños, que esto va a dar aritmética. Y yo les quiero decir que el problema aquí no es aritmético, el problema es de generosidad, de valentía, de coraje y de capacidad de diálogo. Y, por tanto, si hay todo eso,
no habrá problema aritmético. El problema aritmético es porque no hay voluntad política, porque no hay generosidad o porque no hay valentía y coraje para reformar España. Así que les invito a sumarse a esos valores que protagonizaron nuestra transición y que hoy tienen que protagonizar una nueva etapa política en España. No lo haremos solos, pero les reconozco que no ha sido fácil. No ha sido fácil que el Partido Socialista y Ciudadanos, con dos proyectos distintos, sean capaces de poner lo que les une en un programa de gobierno por encima de lo que les separa. Esa es la senda que debe seguir esta nueva etapa política y yo quiero felicitar y aprovechar para hacerlo a mi equipo, a nuestro equipo de negociación, que ha tenido ese carácter valiente y también generoso, y también al equipo de negociación del Partido Socialista, que han demostrado que, a pesar de que era difícil, a pesar de días, semanas y noches largas en el Congreso de los Diputados, ha valido la pena. Por tanto, quiero dar las gracias. También, especialmente, déjenme decirle a los 3,5 millones de votantes de Ciudadanos que, gracias a ellos, gracias a su valentía, gracias a su coraje, gracias a querer cambiar las cosas, hoy lo que eran anhelos de la sociedad civil son un acuerdo de gobierno. Y eso lo han conseguido los valientes que supieron que había que votar también por cambio y, a la vez, por diálogo. Finalmente, quiero también recordarles que en los próximos días, antes de la votación de investidura, vamos a tener que buscar apoyos, vamos a tener que convencer a otros partidos de que la suma es necesaria para que España dé un paso adelante. Vamos a pedir esos valores de generosidad y valentía y estoy convencido que este documento digo, porque algunos comentan documentos que ni han visto, pero este documento que hoy hemos aprobado, este acuerdo de gobierno, es un acuerdo perfectamente válido para la inmensa mayoría de españoles. Queremos extender este documento, que hoy representa ya a 9 millones de españoles, lo queremos extender a la inmensa mayoría de nuestra sociedad, como se hizo en la transición, como se hizo con la Constitución, como se hizo con los pactos de la Moncloa. Para acabar, quiero recordar a una persona que hizo mucho por este país, a una persona que sabe lo que significa la palabra valentía, que sabía lo que significaba la palabra coraje y que sabía lo que significaba la palabra diálogo y generosidad. Una frase de Adolfo Suárez, del presidente Suárez, que dijo que hay que hacer normal en las instituciones lo que ya es normal en la calle. Pues bien, hagamos normal en las instituciones lo que hoy la sociedad española ya pide en la calle. Muchas gracias.